inicio a la audiencia de juzgamiento prevista en el expediente 1128-2017 en los seguidos por la Asociación Centro de Orientación Familiar COFAN contra Ricardo Luis Milera Vera sobre indemnización por daños y perjuicios en su contexto daño emergente. Preside la presente audiencia la señora juez Miriam Malchi Moscoso, juez titular del quinto juzgado de trabajo del Callao. En primera instancia le pido a las partes procedan a su acreditación. El demandante me dice sus nombres completos. Buenas tardes, mi nombre es Richard Yangali Luján, con DNI número 2011-2704, ¿no? Apoderado del Centro de Orientación Familiar. Domicilio. Con domicilio en la calle Las Camelias, número 820, San Isidro. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Carla Milagros Celis Basantes, abogada de la Asociación Centro de Orientación Familiar COFAN, abogada con registro del Colegio de Abogados de Lima 71.904 y casilla electrónica 80355. La parte demandada. Mi nombre es Ricardo Luis Milera Vera, con DNI 25737962, dirección calle Las Dalias 269, Urbanización Gernes Virú, Bellavista, Callao. La defensa de la parte demandada. Muy buenos días. Mi nombre es Paulo Nicanor Seminario Bojorques, abogado, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 39589, señalando domicilio procesal en Girón Larrabure y Unanue 299, oficina 403 Jesús María, y casilla electrónica 3037 Lima. Bien, entonces teniendo en cuenta acreditar debidamente las partes procesales, vamos a dar inicio a la confrontación de posiciones. No obstante ello, se les recuerda a las partes dar cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 11 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que la tienen a la vista, toda vez que en el incumplimiento de la misma la súbdita puede imponer las multas correspondientes. Bien, señores, entonces, antes de dar inicio a la confrontación de posiciones, como ustedes han podido advertir, la suscrita en su condición de juez titular del proceso se ha abocado al mismo y analizando el mismo tenemos que vamos a hacer un reencuentro a ver si estamos en la línea correcta tanto la parte demandante como la parte demandada. Tenemos que la asociación con fecha 3 de abril del 2017 interpuso una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el señor Ricardo Luis Milera Vera. En dicha, dentro de los fundamentos o dentro de la demanda era por 729.125 nuevos soles correspondientes a daño emergente. Mediante resolución número 1 de fecha 6 de abril se le declara inadmisible a la demanda, toda vez que tratándose de una demanda por indemnización por daños y perjuicios que deben contener los elementos de la responsabilidad civil, tanto como antipublicidad, daño causado, relación de causalidad, factor de atribución, se le concedió un plazo a efectos de que subsana. Con fecha 27 de abril del 2017 se admite la demanda solamente por indemnización por daños y perjuicios que corresponde o que comprende el daño emergente, solamente eso. El proceso se ha continuado con documentos. Hay la contestación de demanda por la parte demandada con fecha 1 de agosto del 2017. Se lleva primero a la audiencia de conciliación, en la cual se dispone como pretensión principal la indemnización por daños y perjuicios que comprende el daño emergente por la suma de 729.125 nuevos soles. Esa es la pretensión demandada. Se hace una audiencia de juzgamiento con fecha 14 de noviembre del 2017 y en este caso la juez que me antecedió señala: al haber escuchado las posiciones advirtiendo deficiencias en la fundamentación de la posición del demandante, se otorga el plazo de 5 días para que cumpla con subsanar la omisión advertida, es decir, para que la parte demandante precise y fundamente los elementos de la responsabilidad, sobre todo el elemento de antijuricidad y daño, conforme lo señalado en el audio y video. Se le concede ahí el plazo de 5 días para que se subsane nuevamente el tema de la antijuricidad. La empresa demandada presenta con fecha
22 de noviembre del 2017, adjuntando documento. Y sí, acá me habla de variación de la pretensión demandada, porque me habla que el fraude económico abarca de 2 millones para arriba. Eso sí, le voy a pedir que me precise. Y me vuelve a señalar un tema de daño emergente y un daño moral. Entonces, a ese escrito, el escrito 32-30-2017, se dispone que se dé cuenta en audiencia única. Por lo tanto, comenzamos con el primer escrito, que va a ser oralizado por la parte demandante, el escrito de fecha noviembre del 2017. Ese es el primer escrito que va a ser realizado por la parte demandante. Hay un acta de escrito y hay un escrito por la parte demandada de fecha 26 de diciembre que dispone que se declare improcedente dicha subsanación, que también va a ser oralizado en la presente audiencia. Toda vez que, si bien es cierto, estos escritos se han dado cuenta a través de la resolución 8, en todo se corre traslado y se realiza en la audiencia de juzgamiento correspondiente. El juez que antecedió, teniendo en cuenta las exhibiciones presentadas, porque no se realizó nada, simplemente las exhibiciones presentadas o solicitadas por la parte demandada, se corre traslado a efectos de que la prueba presentada. En el segundo tomo, lo que se advierte es de fecha 3 de febrero de 2017 que la parte demandada, demandante, ha cumplido con exhibir los documentos que todavía no han sido calificados por este despacho, pero los ha adjuntado. Y después hay unos medios probatorios de oficio presentados tanto por la parte demandante, como por la parte demandada, que serán calificados en su etapa correspondiente. Bien, señores, teniendo en cuenta que la suscrita recién se ha abocado al proceso y que ha revisado, como ustedes verán, minuciosamente el mismo, le voy a pedir le concedan este auto el uso de la palabra a la parte demandante, a efectos de que en forma clara y sucinta me señale cuáles son las pretensiones y los fundamentos que la sustentan, dando cuenta igualmente el escrito de fecha 26 de noviembre del 2017. Le concedo el uso de la palabra. Señora juez, la presente pretensión, como usted ha mencionado en el petitorio, inicialmente era de un monto de 700.000. Adicionalmente ampliamos nuestro petitorio a la suma de 2.201.784.35. ¿A razón de qué? El demandado aquí presente tenía en su poder diversa documentación contable de mi representada. Dentro de ello... Comencemos primero, ¿es una responsabilidad contractual o extracontractual? Contractual. Él era tesorero de mi representada. Ya. En su calidad de tesorero, él tenía bajo su poder diversa documentación contable. Asimismo, también tenía títulos valores, por lo cual, desde el año 2014, enero del 2014 a enero del 2017, él entregó voluntariamente, digamos, al contador de la empresa en esa época, el señor Chapoñán. Supuestamente le unía un vínculo no solo de compañerismo en el centro de trabajo, sino también un vínculo amical. Es ese señor Chapoñán quien indebidamente recibía los cheques en blanco que le entregaba el demandado, para luego llenarlo a su conveniencia y falsificar la firma de los funcionarios de la institución, de mi representada. Esos cheques han sido cobrados desde el año de enero del 2014 a enero del 2017, por lo cual nos ha causado un perjuicio económico. Al comienzo nuestro petitorio era una suma menor, pero conforme se han ido haciendo las investigaciones, se han presentado informes contables, hemos llegado a determinar la suma en 2.201.784,35. Ha habido diligencias policiales porque paralelamente hay un proceso penal en el cual el anterior contador, a quien el señor le entregaba los cheques, ha reconocido que se ha apropiado ilícitamente de los documentos, o sea, de los cheques y del dinero que al final nos ha causado un perjuicio económico. ¿Cuál es la responsabilidad aquí? La responsabilidad es que el señor, en su calidad de tesorero, libremente entregaba los cheques. No sabemos si actuaba negligentemente o dolosamente, no lo sabemos. En cuanto al factor de atribución, pues
no sé, se tendría que determinar si es que fue de forma dolosa o si fue de forma culposa. Pero esos cheques entregados al contador nos han causado un grave perjuicio. Es por eso que estamos pidiendo la indemnización, tanto por el monto como por daño moral, porque nuestra institución es una institución seria que se ha ganado un nombre a través de todos estos años y lamentablemente al tener un desfalco así de dinero no hemos podido hasta el momento levantarnos de ese desfalco. Ha sido una cantidad considerable y nuestra imagen también está por los pisos, porque lamentablemente nos hemos visto afectados en todo sentido. Bien, doctor. Si me permite. Corro traslado con respecto a su escrito. Con respecto a lo... Oralice su escrito primero. Nosotros, préstame el escrito, ¿tienes en la mano? El escrito que... Quería simplemente primero hacer una aclaración a lo que ha señalado la doctora. Es que todavía no estamos en los alegatos porque yo quiero resolver algo primero, por eso Ya. es que necesito que usted oralice su escrito. No lo tengo ahorita en la mano, doctora, el escrito. Si me lo permite, por favor, para poderlo oralizar. Encantado. ¿Lo imprimo, doctora? Sí, lo tienes en el escrito, lo tenía por la... Del 26 de diciembre, ¿verdad? El de noviembre, dijo la Acá doctora. está. Páseselo nada más, porque ya eso se ha puesto a conocimiento de las partes. Este es el escrito que tenemos que revisar, ¿no? Este es de la parte demandante. Ah, ya. O sea, no es presentado por mi persona. Ya, y otro entonces, a ver. Pásalo, por favor. Este es de la asociación. Doctora, este Ese de la escrito es del asociación. 10 de noviembre, ¿no? Sí, ese escrito es de la asociación, doctora. Sí, pero hay un escrito que ha presentado usted también. Sí. El escrito, el escrito que se trae. ¿Y que se declara improcedente? Ese es del 26 de diciembre. Es que usted ha tenido que tenerlo a la mano. Estaba buscando el... Es del 26 de diciembre, doctora. Ya. El cual le solicito que se declare improcedente la demanda, ¿no? Bueno, acá decíamos que no había cumplido con el mandato del saneamiento procesal, haberse escuchado las posiciones y advirtiendo deficiencias en la fundamentación de la posición del demandante, se le otorgaba un plazo de 5 días para que bajo sanción de omisión advertida lo haya cumplido. Nosotros esta fecha fue el 26 de diciembre. A esa fecha nosotros en el sistema de la casilla electrónica y en el sistema de consultas no encontrábamos de que se había presentado la subsanación correspondiente. Por eso presentamos en ese momento que señale, ¿no?, la improcedencia de la demanda, porque no se había cumplido con el mandato expreso, en este caso, del juzgado. Entonces se desiste de ese escrito. Bueno, ya cumplió con el señalar los elementos tanto de la antijuricidad y del daño causado de aquella oportunidad. Ya. Entonces, teniendo en cuenta el escrito de la parte demandada, téngase presente lo señalado. En cuanto al otro escrito también anteriormente, téngase por señalado. Bien. Entonces, comencemos. Bien. Conforme ya les he repetido, les he señalado cómo se ha llevado el proceso. Yo sí, teniendo en cuenta mi abocamiento, lo que me preocupa y lo que no estoy entendiendo es la variación de la pretensión. Porque si bien, digamos, existe de repente un pronunciamiento por parte de la asociación respecto a las posiciones de los jueces anteriores en cuanto a que señalar cuáles son los elementos de la responsabilidad, en ese caso usted cumple con señalarlo, pero me varía la pretensión. Me varía por un monto mucho más alto y ya no me señala que solamente es daño emergente, sino también me está hablando de un daño moral conforme.
Eso no está acá en la variación de la pretensión. Y entiendo que hacer una variación de la pretensión, aun cuando sea del monto, entonces los hechos, digamos, van a tener que esclarecerse o de repente difieren del monto, de los hechos del monto inicial. Eso le voy a pedir que me subsane. Si no me subsane eso, no voy a poder continuar con el proceso. Además, teniendo en cuenta el monto, existe y entiendo que tiene que haber un arancel adicional por el monto de la pretensión. Entonces, teniendo en cuenta ello, que no estamos acá hablando de una nulidad porque existió una observación por parte de los juzgados anteriores, usted lo absuelve, pero ya me absuelve con un monto diferente y entiendo que me habla ya de un daño moral, además del daño emergente. Eso necesito que usted sí me lo clarifique en tanto sus fundamentos de hecho, y además, como usted me ha señalado acá en la audiencia, en la presente audiencia, en el tema de los elementos de la responsabilidad civil, en tema de factor de atribución, si es dolo o daño, eso sí le corresponde a la parte demandante, determinarlos para ver después el juez a través de una valoración de forma conjunta que va a ser de los medios probatorios, determinar si hubo dolo o negligencia en el caso que se pretende o que se pretende postular a través del presente proceso. En ese sentido, el criterio de las suscritas es este. Las subsanaciones por los anteriores juzgados han sido absueltos por la parte demandante, por lo tanto no acarrea ninguna nulidad. No obstante ello, atendiendo que en este escrito existe una variación y estamos en la etapa correspondiente que se puede hacer una variación todavía de la demanda, tratando que se trata de oralizar y lo que prevalece en el nuevo proceso es la oralización de las pretensiones. Usted me ha oralizado que existe un monto superior, pero eso también implica a la alteración de los fundamentos de hecho. Por lo tanto, yo le concedo el plazo de 5 días hábiles a efectos de que a partir de mañana, contando a partir de mañana, pueda clarificarme en cuanto a la variación de esta pretensión, teniendo en cuenta los elementos que le estoy diciendo, doctora. Si estamos hablando de un daño emergente, si persiste en el daño emergente o como ahora me lo ha mencionado, existe un daño moral, ¿no? Perfecto. Y además, finalmente, determinar, doctora, al momento de presentar la demanda, cuál es la función específica del señor contador, porque también me hace alusión a otra persona. Entonces, a efectos de poder clarificar de una manera cómo vamos a ir al proceso, cuáles serían las funciones o la antijuridicidad que había cometido el demandado, ¿no? Pero eso ya obra en autos, doctora. O sea, Claro, de todas pero- maneras quiere... pero, ¿por qué? Porque me está haciendo alusión a dos personas, ¿no? Que en el entendido que el señor habría emitido los cheques en blanco, que había otra persona que habría... Entonces, ahí, digamos, existen dos funciones frente a un hecho concreto. ¿Cuál sería la función al demandante? Y además tener en cuenta es que si existe un desfalco de más de 2 millones de soles, finalmente esa responsabilidad sería tanto al demandante o también podría ser a otra parte. Entonces, esas cositas hay que clarificarlas, ¿sí? Y los informes contables que obran en auto. Todos los informes, También están si usted, ahí. si usted me Ahí. dice que en los informes, yo no soy contadora, Claro. pero aquí vamos a tener que convertirnos en contadores y en peritos y todo, pero sí necesito por lo menos a partir de los fundamentos de hecho, ver qué cosa se me está presentando como teoría del caso. Presentar ¿Sí? nuevamente de repente esto y aclarar respecto al daño Si todos los emergente. documentos están aquí, esos se van a mantener porque yo igual como les he hecho la revisión minuciosa del proceso, qué cosa hay, qué cosa no está, y si hay promedios probatorios que finalmente existe una exhibicional de que ellos han solicitado, ustedes han presentado todos los documentos, han presentado una pericia grafotécnica igualmente, todo eso va a ser valorado en su momento. Pero lo que sí me preocupa a efectos de evitar nulidades posteriormente en la sala y a efectos de yo también clarificarme cuál es la teoría del caso es en cuanto a la pretensión. Porque si existe una pretensión mayor en el monto, eso de una manera sí altera los fundamentos de hecho, ¿no? Entonces eso sí me va a tener que clarificar, ¿sí? Una vez que usted me clarifique en el término de 5 días hábiles, yo le corro traslado a efectos que el señor puede ejercer adecuadamente su derecho de defensa y se fija una fecha de audiencia de juzgamiento, ¿sí? Doctor. Con los medios probatorios que usted va a insertar y se corre traslado para poder proseguir. Sí, dígame. Sí, Tenemos que sí. incrementar el monto, sí. Exacto. Eso sí hay que incrementar el monto. También en el plazo de los 5 días usted incrementa el monto que es el porcentaje porque ya hay una tasa de 182 que le he revisado. Entonces el monto que corresponde nada más lo incrementa. A partir ¿sí? del día de mañana, corre. Sí, 5 días hábiles. A partir del día, usted me presenta la documentación o clarificando, corro traslado y fijo fecha y digamos ponemos en regla qué es lo que se está solicitando. ¿Sí? Ya, Toda vez que perfecto. soy una juez que me estoy abocando al proceso y quiero tener las cosas claras. A efectos Perfecto. de evitar nulidades más adelante. ¿Bien? Entonces, vamos a señalar fecha para continuar. No,
5 días, vamos a suspender la presente audiencia, 5 días a la parte demandante a efectos de que clarifique los hechos señalados en esta judicatura, y una vez que subsane se corre traslado a la parte demandada a efectos de que ejerza su derecho de defensa, y en esa misma resolución se fijará fecha para audiencia y juzgamiento. ¿Sí, Correcto. señores? Entonces Correcto. vamos a dar por terminada la presente diligencia.